bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 98, basado en el libro de los Salmos, que lleva el título en esta mañana por alabanza a Jehová por el hombre y la naturaleza. Alabanza a Jehová por el hombre y por la naturaleza. Bien, vamos a buscar en nuestra Biblia la porción que vamos a leer el día de hoy, que es el Salmo 98. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, llenad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Versículo 9. Bien, en esta porción vemos que es uno de los salmos reales, como hemos estado leyendo hasta el versículo 99, incluso algunos incluyen al 100. Es un salmo eufórico de alabanza. Este poema comparte la misma alegría que leímos en el Salmo 96. La idea general es un llamado a alabar a Dios como el Salvador, un llamado a alabar a Dios como el Rey, un llamado a alabar a Dios como el juez que viene. Este salmo es el único que se titula solamente como salmo, lo cual lo distingue en el Talmud como el salmo único, lo que no ha de confundirse con otro tipo de salmos que no tienen título alguno. El Salmo 98 se vuelve mesiánico en cuanto a su estructura y recuerda la victoria que establece Isaías capítulo 40 al 46. Es un salmo de gran gozo, como todos los que se tienen de este grupo. Las obras maravillosas de Dios, una ocasión para alabarle, una exhortación a la tierra a alabar a Dios y que toda la tierra honre a Dios en su venida. Este salmo continúa con el tema precedente en el Salmo 96 y 97. Lleva el título tal vez de profético: la gloria del Redentor, el gozo de los redimidos. Este salmo es un canto de guerra celebrando al Señor como un guerrero todopoderoso que llevó a Israel a la victoria sobre las naciones. En el Antiguo Testamento, el guerrero divino salva, gobierna y juzga. Las tres secciones del Salmo celebran estas tres acciones divinas. Israel alaba al Señor que le concedió una nueva victoria. Las naciones alaban al Señor porque tiene potestad sobre el mundo en el presente, y toda la creación alaba al Señor porque juzgará al universo en el futuro. Es posible que el salmo fuera cantado por la congregación al saludar con alegría al ejército victorioso en su regreso de las batallas y a su capitán celestial. La evidencia de este salmo nos sigue hablando de la soberanía y reafirma nuevamente al Señor como Rey. El poema manifiesta similitudes con el Salmo 96, que revela las relaciones literarias y temáticas de esta sección del libro de los Salmos. En cuanto a lo que nos va explicando en la estructura del poema, vemos la invitación de la alabanza a los fieles en los primeros 3 versículos. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo.
Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El tema fundamental y prioritario del Salmo es una clara invitación a la alabanza que se fundamenta en las intervenciones salvadoras del Señor. Ya lo habíamos hablado en el Salmo 96. Y en el poeta describe maravillas y también se relaciona con el establecimiento e inauguración del reinado justo de Dios. En este salmo, sin embargo, le añade a la invitación un reclamo de un cántico nuevo, que es un elemento nuevo, especial y adicional a la alabanza y a la gratitud. La diestra salvadora y el santo brazo redentor de Dios son metáforas tradicionales de poder, autoridad y victoria. El poema no identifica con precisión la referencia de esas maravillas o actos redentores. Puede que el poeta estuviera en mente las antiguas manifestaciones del Señor a favor de Israel, que lo relacionan con la liberación de Egipto, o muy probable con el contexto real sean de los deportados a Jerusalén. Luego del exilio en Babilonia, algunos inclusive se han visto como referencia a las maravillas de Dios, alusiones a la salvación final de todas las naciones. La salvación que produce el brazo y la mano de Dios se relaciona principalmente con los grandes temas bíblicos que caracterizan su más íntima y grata naturaleza: justicia, misericordia y verdad. Esos tres valores hacen que las naciones y todos los términos de la tierra reconozcan con sabiduría y humildad lo que ha hecho el Señor con su pueblo Israel. En el versículo 4 al 6, el tema de la alabanza se mueve del pueblo a las naciones, que va de lo local a lo mundial. Toda la tierra debe cantar alegre, levantar la voz de regocijo, aplaudir y entonar salmos. La alabanza de toda la tierra incorpora una serie de instrumentos musicales que complementan las expresiones de gratitud y reconocimiento: arpas, trompetas y bocinas. La idea es poner de manifiesto la alegría, el contentamiento, la algarabía, el regocijo que se relacionan con las manifestaciones divinas. En efecto, ante el Dios Rey, no solo Israel, sino las naciones, todas ellas llegan delante de Dios con alegría. El testimonio de la salvación que le brinda a Israel, el Señor se presenta como motivo para la alabanza de las naciones. Para el versículo 7 al 9 dice: brame, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este salmo mueve el nivel nacional e internacional al mundo general de la naturaleza. Se unen las voces que alaban al Señor. Está el mar que brama y su plenitud, el mundo y sus habitantes, los ríos que aplauden y los montes que se alegran. En efecto, es una manifestación total de contentamiento que se presenta ante Dios, que llega al mundo para establecer la justicia, para juzgar con equidad y rectitud. La alegría se fundamenta en las intervenciones justas de Dios, que son también expresiones maravillosas de su naturaleza. El poema demuestra que esas manifestaciones justas del Señor se basan en el amor y la fidelidad que le muestra a su pueblo. Este salmo presenta una cierta tensión entre Dios y el que no está cautivo en las fronteras nacionales. El universalismo toma dimensión nueva, pues se manifiesta
en el Salmo un movimiento importante de Israel a las naciones. La revelación a Israel se utiliza como elemento motivador a las naciones y los pueblos del mundo. El poeta pone de relieve un deseo de llegar a la humanidad con maravillas divinas para que la justicia también llegue a las naciones. El Salmo revela de forma sutil un espíritu universal, el deseo divino de llegar a todas las naciones con el mensaje de salvación, descrito, sí, como maravilla, que es una manera bíblica de afirmar la implantación de la justicia. Esa dimensión internacional de la voluntad de Dios se hizo realidad con el ministerio de Jesús y con el nacimiento y desarrollo de la iglesia cristiana. Desde muy temprano en la redacción del Nuevo Testamento se comprendió y destacó esa dimensión mundial e internacional del Evangelio de Cristo, pues el mensaje apostólico no se confinó a Jerusalén ni a los pueblos de Judá, sino que llegó a los confines de la tierra, de la misma forma que las intervenciones maravillosas del Dios de Israel son testimonios a las naciones. La humanidad completa debe ver las buenas obras de los creyentes en Cristo para que puedan reconocer, apreciar y dar gloria a Dios. Finalmente, una de las preguntas elementales o una de las preguntas básicas de toda persona que llega a escuchar el mensaje del Evangelio sería el por qué y el cómo de la adoración. Del mismo modo que el Salmo 97 acentuaba sobre los juicios justos de Dios, ahora el Salmo 98 subraya su misericordia y su salvación. Se vuelve a convocar a los elementos naturales para que glorifiquen a Dios. Si Dios ha creado todo en el universo, es motivo para alabarse. Y el cómo de la adoración nos debe de llevar también a este final. Las razones para adorar a Dios, el Salmo nos habla de este cántico nuevo, en reconocimiento de que Dios ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo son expresiones que simbolizan su poder divino, como hemos dicho. La salvación, la justicia, la misericordia y la verdad han sido reveladas declaradamente tanto a la casa de Israel como a la vista de las naciones. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Quizás sea correcto usar esas expresiones como ejemplo de lo que ha sido denominado el tiempo perfecto profético. Uno de los usos más famosos de este tiempo verbal se usa en Isaías 9:6, donde se habla de la venida de Cristo, que sucederá varios siglos después, como algo que tuvo lugar en el pasado. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Tal era la seguridad del escritor con respecto al hecho que estaba anunciando, que lo describe como algo que ya ha sucedido, algo que ya se ha llevado a cabo. Queda por delante anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Sin embargo, los designios de Dios son tan firmes que puede decirse todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. En ese mismo sentido, como algo que ya se ha ejecutado, como algo que ya se ha llevado a cabo. Ahora, los medios de la adoración divina. Dios ha de ser adorado cantando alegres, levantando la voz y aplaudiendo con arpa y con voz de cántico, con trompetas y sonidos de bocina. En vista de las frecuentes referencias a estos diversos salmos, especialmente en el 150, cabería la pregunta si alguien tiene derecho a prohibir el uso de música instrumental en el santuario. No solamente el ser humano y sus instrumentos musicales, sino también el mar, el mundo, los ríos y los montes, toda la naturaleza es convocada a regocijarse delante de Dios. Por eso hablamos de esta sinfonía
de la creación, esta sinfonía que emite la creación y esta nueva sinfonía donde se van agregando aquellos que han confiado en la palabra, aquellos que han llegado a salvación, aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. La segunda venida de Cristo significará la liberación final de Israel de la opresión de las naciones gentiles. Aquella liberación gloriosa dará a luz este cántico nuevo, celebrando la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Este salmo representa el reino habiendo llegado ya. Su victoria es bien conocida. Las naciones han visto el fiel cumplimiento de su pacto con Israel. Este salmo de alabanza ahora nos deja vislumbrar la venida de Dios para gobernar a su pueblo. Jesús cumplió cuando vino a salvar a los hombres de sus pecados. El versículo 2 y 3 dice: Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Vino Jesús y fue notorio a su nación. Juan, el Evangelio de Juan, nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y así a aquel varón de dolores, a aquella piedra angular que fue desechada, dice, vino a ser la piedra que ha sido usada para edificar. Jesucristo vino y vendrá otra vez para juzgar el mundo. Versículo 8 y 9. Al final el versículo 9 dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor vendrá. El Señor regresará. Dios es amorosamente perfecto y perfectamente justo. Es misericordioso cuando castiga y no se fija en los pecados cuando ama. Alabémosle por su promesa de salvación y porque regresará otra vez. Empecemos a preparar nuestra vida, empecemos a ponernos a cuenta delante de Dios para estar preparados para esa celebración. Nosotros aquí en el mundo, cuando tenemos alguna reunión o alguna celebración, hacemos preparativos. ¿Por qué no empezarnos a preparar hoy para esta celebración para que tendremos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no empezar a poner todo en orden? ¿Por qué no empezar a buscar su rostro hoy? Para que aquella celebración sea una celebración de gran gozo, de gran alegría, de gran contentamiento. Estemos dispuestos a ello. Estemos dispuestos a esta celebración y hagamos todo lo necesario para que ese día sea un día de regocijo, que puedan venir todos nuestros amigos, toda nuestra familia y todos aquellos seres queridos y podamos cantar alegremente a nuestro buen Padre Dios. Que esa sea nuestra oración hoy en día. Que esa sea nuestra petición, que todos estemos ese día contentos alabando a nuestro Señor con este cántico por todo su amor y por toda su justicia. Que así sea. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.